Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos una nueva lección para presentarle el Santo Sábado. Seguimos con la serie de lecciones de escuelas sabáticas dedicadas a los principios de fe. Y estamos otra vez con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección y vamos a ver qué tenemos aquí. El Santo Sábado, una lección que conocemos muy bien, ellos que son miembros de la Iglesia. Por lo menos nos imaginamos que lo conocemos, pero siempre es bueno repetir y profundizar el conocimiento que tenemos, especialmente con el cuarto mandamiento que es el sábado. Vamos a entender por qué en esa lección. El primer subtítulo establecido en el principio es una introducción. La entera lección está cronológicamente construida, empezando con la creación y terminando con nuestro tiempo de fin. La primera pregunta, prácticamente el primer subtítulo, tiene que ver con el origen del sábado. Seguimos adelante con la segundo subtítulo, educación en la observancia del sábado, y vamos a ver en qué forma Dios prácticamente hizo una demostración de la importancia del sábado, y no solo una vez, pero vamos a ver que eso se repetía años y años para que el pueblo de Dios podía entender esta lección, y no se hizo una demostración semejante con otras de las leyes de los 10 mandamientos, así que entendemos la importancia del sábado. Día de descanso y de santa convocación. Vamos a ver cómo se reflejó esa ley y de qué forma se presentó en la ley mosaica, con algunos detalles que son muy importantes para entender no solo la importancia, pero también la complicación del sábado y la extensión del sábado. Vamos a ver en qué forma está presentada en esa lección. El guardador del sábado más consistente, y vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo lo guardó Jesús, nuestro ejemplo perfecto, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Seguimos más adelante, vamos a ver la muerte de Jesús, guardador por los apóstoles y por los primeros cristianos, y vamos a ver si los apóstoles de verdad también guardaban el sábado. Es muy importante, especialmente para ellos que son nuevos y obtienen una educación protestante. Sabemos que existe esa teoría que los apóstoles no guardaban el sábado. La Biblia dice claramente el contrario. Vamos a ver el próximo subtítulo, el sábado en el futuro. Y aquí tenemos algunos versículos muy importantes. Y última pregunta y último subtítulo, bendiciones para hoy. Vamos a ver de qué bendiciones estamos hablando y en qué bendiciones podemos participar si nosotros guardamos el sábado. La lección es muy interesante. Es posible que parece una lección bien conocida, especialmente para ellos que son miembros de muchos años, pero queridos hermanos, si nosotros direccionamos la lección bien, podemos descubrir muchos puntos importantes, y los maestros de escuela sabática deben ocuparse bien a preparar esa lección de una forma interesante para sus públicos, dependiendo si tenemos mucha visita o tenemos un mayor grupo de miembros antiguos. Debemos entonces preparar la lección de una forma interesante para ellos.
Vamos a ver si nosotros podemos cubrir los básicos con las preguntas y con las respuestas, juntos con nuestra querida hermana Raquel. La pregunta número 1, Raquel, ¿cuándo fue instituido el sagrado día de descanso? ¿Fue dado a los judíos solo o a toda la humanidad? El punto de partida del sábado es significativo para que la percepción de este supere el tiempo, las circunstancias, la nacionalidad e incluso los aspectos situacionales. Veámoslo en detalle. En Génesis 2, versículos 1 hasta 3, se nos habla de que como colofón o punto de cierre de la finalización de la obra de los cielos y de la tierra, se sucedió el séptimo día, en el cual Dios cambió absolutamente de actividad. Se nos dice que Él reposó, no hizo obra alguna, y que como consecuencia se bendijo, se santificó y se declaró como día de reposo por Dios mismo. ¿Qué elementos tenemos aquí que nos permiten especificar la importancia del sábado? El primero de ellos es que conmemora un evento que es el inicio de la creación de la vida y de la existencia en este planeta. Así que se conmemora el cumpleaños de la raza humana, se conmemora el aniversario de la creación, se conmemora el origen de la vida en este planeta. Segundo, regula el tiempo, ya que se crea la unidad de 6 como días laborables y una unidad de tiempo, que sería el séptimo, como unidad de adoración, de dedicación espiritual y de honra a Dios. El tercer elemento significativo es la complementariedad entre obra diaria, el trabajo regular, y el descanso de la obra física o mental en favor de un desarrollo y de una actividad netamente espiritual. Muchas gracias, Raquel. A mí me fascina ese testimonio y ese versículo donde dice que Dios reposó. Entonces no es que Dios creó un día de descanso para nosotros solo, pero Él usó este descanso para sí mismo. Él que no necesita descansar, Él no necesita dormir, Él no necesita recuperarse, pero sin embargo Él descansó. En toda la creación entendemos que hay un ritmo, un ciclo de tiempo biológico, y quizá no solo biológico, algo que nosotros todavía quizá no lo tenemos comprobado científicamente, pero que es algo muy profundo y algo muy importante si Dios mismo lo observó. Así que no es solo, por ejemplo, todos los mandamientos son increíblemente importantes, pero por ejemplo el mandamiento no mentirás, no esto, no el otro, bueno, eso es es parte de la debilidad de los seres humanos después de la caída en el pecado. Pero el sábado Dios lo observó antes de que existía el pecado. Y el sábado fue dado a Adán y Eva antes de ellos, antes que ellos estaban caídos en el pecado. En su forma santa, perfecta, Dios le entregó el sábado como un regalo del cielo. Entonces debemos entender que el sábado tiene algo muy especial en su forma, como Dios le dio y cómo lo observó también. Seguimos con la pregunta número 2. Durante los 40 años que los israelitas acamparon en el desierto, ¿por qué no cayó maná en el séptimo día? ¿Qué pasó ahora y de qué forma Dios
bueno, hizo una ilustración increíble relacionada con el sábado. Es un contraste muy importante considerar la situación ideal del paraíso del Edén en Génesis capítulo 2 y ahora secuencialmente situarse en Éxodo 16 en una situación absolutamente excepcional. Por un momento ubiquémonos en la circunstancia histórica. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían sido esclavos por varios siglos. La condición en la que ahora iban a convertirse en una nación organizada, establecida, fundamentada en los principios del cielo, los lleva ahora al desierto, en una situación pues realmente desoladora y nada motivadora, en una situación de completa dependencia de Dios para una necesidad vital como era la alimentación. Y ahora, en una situación de excepción, en una situación extrema, en una situación entre la vida y la muerte, Dios usa esta circunstancia como un elemento pedagógico para restablecer como costumbre en el pueblo de Dios el sábado. Y esto lo hace especialmente significativo, puesto que está relacionado con una necesidad vital que es el hambre, está relacionada con la supervivencia y con la permanencia de la vida. Y Dios aquí demuestra en Éxodo 16 que la observancia de su palabra, la observancia del sábado está por encima de la vida del ser humano. Y ahora el Señor hace un triple milagro en ocasión de la descendencia del maná con el fin de impresionar educativamente a el pueblo de Dios. 1. Días regulares de porción simple. 6 días. 5 días. Un día de caída doble de maná. 6º día. Y el tercer milagro, el 7º día no había caída. Así que vemos 3 niveles de aprendizaje. Ellos sabían que durante 5 días iban a recibir solo una porción por persona por día. El 6º día iban a recibir doble porción por persona y por día. Y el 7º día no iban a recibir ninguna porción. Esta sucesión de diversidad en la distribución del alimento, ocurrido durante 40 años, tenía el propósito de impresionar constante, diaria y permanentemente la mente del pueblo de Dios, de la primera y de la segunda generación, con el fin de grabar en sus corazones la observancia del sábado. Y ahora nos damos cuenta aquí que el Señor también tenía una enseñanza para ellos si desobedecían el sábado o no lo consideraban como un día especial y lo colocaban en forma igualitaria con el resto. Es decir, si ellos recogían doble cantidad en un día regular, este era descompuesto. Sin embargo, si ellos reconocían el 6º día como el día de preparación y ese día recogían el doble, no iba a gusanarse y no iba a heder. Otro mensaje más aquí. Cuando nosotros respetamos la cronología
el cronograma de Dios para nuestra vida, la bendición, la abundancia, la salud, sigue. Nosotros tenemos 5 días regulares, un 6º día de actividad extra especial y el sábado de completa dedicación a Dios. 3 elementos de distribución temporal en la semana. Muy interesante, Raquel. Imagínense, queridos hermanos y hermanas, que prácticamente Dios demostró que el sábado no es solo un día que fue dado para los hombres que lo guardan, pero Él incluye la naturaleza con sus principios guardados, grabados en su información genética, para que demuestre a nosotros esa demostración increíble en la historia del pueblo de Dios. Pero también entendemos que el sábado fue demostrado mucho antes de que se entregaron los 10 mandamientos. Así que entendemos que el sábado ya prácticamente desde la salida del Egipto, Dios le dije, eso es el día sábado, este es el día que deben guardar, porque se perdieron ellos el costumbre del sábado y quizá perdieron también el conocimiento dónde empieza y dónde termina la semana. Dios le mostró personalmente dónde deben empezar. Así que entendemos que el sábado tenía una importancia permanente. Con la ley de Sinaí o sin la ley de Sinaí, el sábado seguía ser importante y dado no solo para los judíos, no solo para Moisés, pero para toda la humanidad. Pero seguimos adelante con la próxima pregunta y vamos a ver pregunta número 3. ¿Qué dijo el Señor acerca del día del sábado cuando posteriormente les dio los 10 mandamientos? Ahora, y vamos a ver, en la ley de Moisés tenemos mucha más información. Cómo se guarda el sábado, qué se puede hacer, qué no se puede, y qué entendemos ahí en ese texto. Aquí estamos centrados directamente en el 4.º mandamiento y el Señor cubre diversas áreas. El primero de ellos es una referencia a la declaración original de la primera pregunta, cuando el Señor declara: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado es un memorial y debe formar parte de nuestra estructura mental, de nuestra distribución del tiempo. Es altamente significativa la importancia del sábado dentro de nuestra forma de pensar, distribuir el tiempo, practicar actividad netamente material o física en contraposición a una actividad neta y exclusivamente espiritual. Eso es una primera lectura. Sin embargo, tenemos más elementos de referencia porque engloba no al individuo como tal, sino también a su círculo más cercano, como es la familia. Dice: ni tu hijo ni tu hija. Además de eso, engloba otro círculo más extenso que es trabajadores, asociados, personas que están relacionadas laboralmente con nosotros, tu siervo, ni tu criada. Además se menciona hasta los animales, o que podríamos llamar hoy también las maquinarias o la infraestructura que necesitamos para realizar el trabajo, también debe cesar su actividad. Y hasta el extranjero o el foráneo que se encuentra dentro de nuestro techo y está bajo nuestro auspicio y protección. Y en ese sentido es importante considerar que se relaciona esta actitud, modo de pensar, actuar y de relación con lo que Dios hizo en el principio. Así que en condición ideal o en condición excepcional, en el paraíso, después del paraíso, durante
la estadía en el desierto. En cualquier situación o ubicación, el memorial de adoración a Dios debe ser permanente y constante. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que en el desierto, donde no tenían comida, Dios no consideró una excepción, que bueno, la gente tiene hambre y bueno, que van en sábado también guardando o recogiendo comida, no es gran cosa, bueno, pero veremos que Dios sí guardó este día, no dejó su pueblo buscando comida en el sábado. Y entendemos también en la ley de Moisés que prácticamente el sábado abarca no solo los seres humanos, pero los animales que están en la casa del pueblo de Dios también deben descansar en el sábado. También, que no se menciona en esos versículos, vamos a ver que la tierra debe descansar también. Se dio 6 años de trabajo y 1 año de sábado para la tierra, para que la tierra también descanse. Entonces entendemos que ese ciclo o ese principio de 7 es sumamente importante, está prácticamente grabado de una forma misteriosa para nosotros en toda la naturaleza, en toda la creación, y dice que si la tierra no recibe sus sábados para descansar, entonces van a venir guerra, desgracia, tormentas y todo eso. Entonces sí va a ser, bueno, una desolación y la tierra sí descansará por sus sábados. ¿En qué forma, queridos hermanos, podemos entender que el sábado tiene una importancia muy profunda, mucho más profunda que nosotros no podemos imaginar? Seguimos más adelante a ver en la próxima pregunta 4, ¿quién observó toda su vida el sábado uniéndose a los servicios de adoración en la sinagoga? ¿Quién dio también un ejemplo especial? Ahora vamos en el Nuevo Testamento. Esta sección es muy importante porque nos presenta a Jesús. Nos presenta a Jesús desde su niñez, juventud y edad adulta, específicamente en su ministerio. Y esa razón tiene un peso específico que confirma la verdad del sábado en el Antiguo y a su vez la confirma en su práctica durante también el periodo nuevo testamentario. Se nos dice acerca de Jesús que él no solamente consideraba parte de su vida ir el sábado a la iglesia o a la sinagoga en aquel entonces, sino que además él se levantó para leer. Y esto es interesante. El Señor Jesús no observaba pasivamente el sábado, observaba el sábado de una forma activa. Lo hacía internamente dentro de la sinagoga, levantándose a leer, pero además de eso, de acuerdo a Mateo 12, también estaba preocupado por el bien de los demás. Y se nos habla específicamente de la curación, de la ayuda a las personas en sábado. Aquí se nos habla especialmente de un milagro específico. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? El reposo con el que se asocia sábado no implica simplemente una cesación de la actividad común a nivel laboral. Implica también un descanso mental de nuestras diarias preocupaciones, responsabilidades. Debemos desconectarnos de lo que es habitual para centrarnos en otro ambiente, en otro nivel espiritual, que la materialidad y el afán del diario común no nos permiten su intensidad.
Y el sábado es una restauración, una regeneración espiritual del ser humano. Y por eso se dedica a Dios y al beneficio del ser humano. Muchas gracias, interesante cómo prácticamente Jesús hablaba mucho de la ley. Él hablaba de los 10 mandamientos, de la importancia de guardarlo, pero también la importancia de entender cómo guardar la ley de Dios y cómo entender la importancia de la ley. Y él decía, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, han escuchado que así estaba escrito, pero yo le digo. Y él escucharon así, pero yo le digo. Entonces, él introdujo la comprensión espiritual de la ley. Pero cuando está hablando del sábado, ahí no se introdujo ningún cambio, con excepción de reprender a los fariseos, porque ellos no sabían cómo guardar el sábado. Entonces él le daba instrucciones especiales cómo debía guardarse el sábado, por hacer bien el sábado, por curar a la gente, ayudar a la gente. Entonces, y él, como dice también ese versículo en Mateo 12, prácticamente hizo uno de los 7 milagros que están demostrados en el Nuevo Testamento que Jesús hizo en el sábado. 7 diferentes milagros muy interesantes. Si tienen tiempo a investigar este asunto, es muy interesante. Bueno, vamos a ver, seguimos adelante porque seguimos de hablar de Jesús también en la próxima pregunta 5. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en el templo de la muerte de Jesús? ¿Y qué hizo Jesús también relacionado con su muerte y con el sábado? Es interesante que ya hemos considerado una situación de especial excepción durante 40 años en el desierto, relacionada esta excepción con un elemento de existencia, una cuestión de vida o muerte. Ahora nos encontramos de nuevo en una situación extrema y sabemos que se trata de la muerte del Señor Jesús. Era el momento más desdichado y decepcionante para las mujeres que habían servido a Jesús y también los discípulos. Sin embargo, se consideró el sábado superior al ungimiento con mayor dedicación del cuerpo de Jesús. Esta es una situación de excepción que humanamente podríamos categorizar como justificable. No lo fue así, ni para Dios mismo, ni para sus seguidores. Uno, el Señor Jesús mismo, ya de acuerdo a la profecía, era colocado en la tumba antes de que se iniciara el sábado, para que Él reposara en sábado, en la tumba. Pero no solo Él, sino también sus discípulos y las mujeres, que a causa de la brevedad del tiempo, aunque sí habían envuelto al Señor Jesús en los lienzos y parcialmente lo habían ungido, no había sido en la forma completa como ellas deseaban. Por lo tanto, descansaron de esa labor y ahora van el otro día, el próximo día, a cumplir esta labor. Así que la interrumpen, la cesan y descansan para honrar el sábado por encima de la muerte. Sí, imagínense que, bueno, la preparación del cuerpo del muerto también fue una parte muy importante de la tradición judaica. Bueno, hay varios libros en las apócrifas judíos que hablan de la importancia de preparar el cuerpo, de dar el entero de los muertos y toda la bendición que proviene por eso. Pero podemos ver que los discípulos, los seguidores de Jesús, no le importaban las tradiciones judaicas tanto como le importaba prácticamente
guardar el sábado. Y por eso aquí tenemos, por ejemplo, Marcos 16, 1 y 2, cuando pasó el sábado, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. ¿Y por qué vinieron? Vinieron para trabajar, vinieron para ungirlo. Y bueno, todos ellos que intentan de justificar el domingo como un día de reposo porque Jesús resucitó, no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el domingo no se estableció como un día de reposo. En contrario, desde el principio, desde cuando pasó el sábado, empezaron a trabajar los seguidores de Cristo, y sabemos que Jesús tampoco con su resurrección el domingo ya terminó su plan de salvación, porque sabemos que María quería caer en sus pies, pero Jesús le dijo: no me toca porque todavía no ha subido al Padre, que significa que Jesús debía primero resucitar y apartarse de sus discípulos, presentar su sacrificio al Padre, y después que se acepta, entonces esa parte del plan de salvación tenía su terminación. Está muy claro en la Sagrada Escritura que el sábado es el único día que Dios estableció, no solo temporariamente, pero profundamente grabado en la naturaleza, grabado en la humanidad, grabado en el mundo vegetal, en el mundo animal, en el mundo humano, grabado en todo, y por fin también con un significado espiritual. Vamos a ver la próxima pregunta, que tiene que ver con el futuro. ¿Por qué asunto indicó Jesús a los primeros cristianos que debían orar cuando Jesús fuese posteriormente cuando Jerusalén fuese posteriormente sitiada? ¿Qué oración propuso Jesús? Y sabemos que Jesús no hablaba cosas sin importancia, imposiblemente. Así que, ¿qué es donde y también qué lección podemos recibir o entender por ese mandamiento que Dios dejó a sus discípulos? Mateo 24 tiene un elenco extenso de las señales del tiempo del fin. Y de hecho, los elementos proféticos que Jesús mencionó tenían una doble aplicación. Por una parte, a la destrucción literal de la ciudad de Jerusalén y el templo por parte del Imperio Romano para el año 70. Y también tenía su extensión en una doble aplicación a la persecución final del pueblo de Dios y las señales de los tiempos en la naturaleza y en el mundo político, social, etcétera, que se menciona en ese capítulo. Ahora, fijémonos por un momento que aproximadamente con 40 años de diferencia, o sea 40 antes, el Señor Jesús está recomendando a sus discípulos, así como a nosotros hoy también, un elemento de solicitud en la oración, y es que nuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado. Así pues, durante su ministerio quedó clara la vigencia absoluta por la observancia personal del sábado. Ahora, en su muerte queda absolutamente claro que la observancia del sábado estaba por encima de honrar su cuerpo. Y tercero, es que después de su resurrección y ascenso, en esos 40 años de actividad misionera de los discípulos, debían seguir observando el sábado porque tenían que orar para que la destrucción
no ocurriera en sábado, o el sitio, de manera que no tuvieran que quedarse encerrados y no pudieran huir. Ahora, la proyección todavía va más allá de este evento histórico, ya que en Isaías 66:23 se nos menciona aquí como el elemento de adoración en una tierra restaurada, el sábado como tal. Así que el sábado en una situación ideal como la del Edén, en una situación extrema como después de la esclavitud y dependiendo del consumo alimenticio para la vida. Otro elemento claro en la vida del Señor Jesús y su ministerio. Otro más durante su estadía en la tumba y después durante el ministerio de los discípulos hasta la restauración final de este planeta y después de este también. Muchas gracias, muy interesante. Hay algunos algunos historiadores que dicen que prácticamente ese texto no tiene que ver tanto con el guardar el mandamiento del sábado, pero dicen porque Jerusalén cerraban sus puertas en el sábado, entonces ya no podían escapar de Jerusalén. Históricamente eso no funciona. ¿Por qué? Porque la ocupación de Jerusalén sabemos que sucedió dos veces. Una vez vinieron los ejércitos romanos, ellos, ¿cómo se dice? Rodearon Jerusalén, gracias. Pero entonces, por rumores de guerras en el sur, el ejército se retiró de Jerusalén sin hacer ningún daño. Entonces fue el tiempo cuando los cristianos, recordándose la profecía de Jesús, podían libremente salir de Jerusalén. Y no es porque cerraban las puertas de Jerusalén, no, ellos podían salir en otro día. Por eso la oración de Jesús tiene que ver exactamente con el guardar el día del Señor, guardar los mandamientos. Oran para que cuando viene la persecución, que pueden guardar su sábado, que pueden guardar los mandamientos de Dios. También en tiempo de guerra, en tiempo de angustia, en tiempo de persecución, hay que orar desde ahora para que podamos guardar el sábado. Qué importancia tan grande, podemos decir, dejó como un mandato a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante en la pregunta 7. ¿Cómo considera Dios a aquellos que honran su día santo y rehúsan profanarlo? Vamos a ver el día moderno, hoy día. ¿Qué podemos decir del sábado? Hoy día tenemos muchos privilegios de parte de la tecnología. Tenemos aviones, tenemos una posibilidad de movimiento mucho más fácil como antes. ¿Qué podemos nosotros entender por guardar el sábado hoy día? Bueno, en las citas que tenemos tanto en Isaías 56 como el 58 nos damos cuenta que el elenco o el espectro de los atributos relacionados con el sábado, la salvación, son realmente sinónimos. Por ejemplo, se pronuncia una bienaventuranza, es decir, una doble bendición para aquellos que reconocen, guardan y respetan el sábado y evitan hacer el mal. Y ahora el Señor habla de distintos grupos humanos. Y es interesante ver que Él no hace ninguna distinción por raza, origen,
nivel social, cultural o nacional para identificarse con el ser humano. Es la observancia del sábado la que identifica, y es interesante porque dice: y entonces os llamaré hijos e hijas, porque observan este día, porque han elegido honrarle a Él como la suprema autoridad en sus vidas. Pero no solamente ha sido una decisión teórica o simplemente circunstancial, sino que ha sido una decisión que influye en el diario hacer. Se nos habla de retraer tu pie, de no hacer tu voluntad en mi día, de llamarlo delicia, santo y glorioso, para no andar en tus propios caminos, ni buscar tu voluntad, ni hablar tus palabras. Lo cual quiere decir que cubre toda la esencia pensante y viva de la humanidad, en palabras, en pensamientos, en acciones, en relaciones, en gustos y preferencias. Por lo tanto, el sábado marca una diferencia clara entre el fiel seguidor de Dios y el que no lo es. Y que la observancia del sábado está por encima de la muerte y la vida, por encima de las necesidades básicas de existencia, y supera cualquier circunstancia su observancia. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante el versículo que dice aquí. Entonces, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Increíblemente confirmado esa bendición. Si nosotros honramos a Dios por guardando el sábado, Él de su parte también demostrará la honra a sus seguidores. Queridos hermanos y hermanas, tenemos una bendición increíble por guardar el sábado. Y si ustedes todavía no han intentado guardar el sábado, inténtalo y pueden experimentar esta bendición especial del sábado. Que Dios le bendiga y le guarde, que disfruten esa lección, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda del Señor nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.